¿Sabías que Lattafa lanzó hace poco un perfume del que pocos están hablando y que viene siendo su propia versión del Odyssey Soda Pop? Pero espérate, que quiero hacer hincapié en esto. No es porque huele a Coca-Cola, te lo digo desde el inicio para que no piense que te estoy engañando, sino por el toque efervescente. Este es el Badi Al Oud Amethyst Fusion. Y aquí te voy a explicar por qué el Fusion no está de adorno, ni tampoco es un truco de marketing. Vamos a ver, más que directamente decirte cuáles son las notas que lo componen, sino la sensación. Porque las notas las puedes leer en cualquier parte. Esto al inicio sale con un toque bastante brillante, yo diría cítrico, ácido, incluso agrio. Aquí es como si fuera una combinación de limón amarillo, cedro recién cortado y unos toques especiados picantes, como pudiera ser el jengibre. Pero esto definitivamente es una nota que así de rápido se desaparece, porque no está ahí para ser parte completa de la fragancia, sino básicamente para despertarte los sentidos. Después de esto viene una faceta que se siente un tanto caramelosa, pero también alicorada al mismo tiempo, bastante gustosa, adictiva, con esos toques ambarados, ligeros matices de frutos secos que pudiéramos decir ahí, que es la almendra, toque limpio como lo puede ser el almizcle blanco, toques terroso y envolviendo toda esta sensación, pues ahí es que aparece el toque de efervescencia. Pero también te voy a decir que a diferencia de el Odyssey Soda Pop, este toque efervescente no es porque quiera parecerse a una soda. Te estoy haciendo referencia, haciéndote hincapié a la aclaración que te hice a un inicio. Aquí viene siendo ese tipo de efervescencia característica de algunas notas herbales y terrosas también, como pudiera ser la del vetiver, porque también sabemos que cuando este tipo de notas suele añejarse, pues da una sensación de gas, ¿verdad? De soda. Y aquí te lo hago hincapié porque es posible que el toque de la soda en este perfume no sea especialmente indicada en el perfume para que sea parte de la identidad. Pudiera ser que sea porque el lote es bastante reciente, este lote de junio, y quizá falta macerar. Puede que después de la maceración este toque efervescente pues desaparezca. También puede ser que sea, como así te lo indiqué, por la sensación terrosa y herbal que está combinada con con lo nuevo que es el lote, hace esta sensación. Aún así, no pasó desapercibido que desde el primer spray, que ya está en el canal, las primeras impresiones, no pude evitar sentir ese toque efervescente en el aire que se siente mucho más lejos de ti. Es un perfume que yo encuentro que por eso es que tiene esa sensación, esa esencia de ser diferente, esa fusión. Y es por lo que vimos cítrico, notas licorosas, acarameladas, ambaradas, notas limpias, efervescente y demás. Sinceramente sí es una fusión. El rendimiento va bastante bien, te voy a ser sincero. Esperé o pensé que iba a durar más. Va desde las 5 a las 6 horas. Pero lo peculiar de esto es que en la tela dura bastante. Incluso tengo ropa que me pongo debajo de las camisas, las franelillas que decimos aquí, ¿verdad? Que incluso después de haber sido lavada varios días después, sigue manteniendo el olor. Es decir, que yo considero que en piel no es tan potente como otras fragancias con estos matices, pero hay que resaltar dos cosas. Una es el lote, está un poco reciente, y lo otro es que estamos actualmente en pleno verano, y aunque me lo pongo en situaciones controladas, pues eventualmente el calor mitiga un poco el rendimiento del perfume, y creo que por eso entonces que al final dura más en la tela. Es un perfume que más allá de tu brazo se siente bastante clara las primeras 3 horas, por ejemplo. Luego se hace un poquito más íntimo. Es un perfume unisex, ideal para ponerse en las oficinas, salidas con amigos, donde quiera destacar con ese tipo adictivo, atrayente. Es una fragancia que sí, sinceramente creo que es ese perfume que no te cansas de ponértelo siempre. Definitivamente yo te lo voy recomendando, y también quiero pedirte que si ya tú lo tienes, me vayas diciendo si realmente sientes también este toque efervescente, o es cosa mía, o es cosa de este lote. Me gustaría que me lo hicieras saber en la
caja de comentarios. También, si te está gustando la reseña, dale like y suscríbete al canal si quieres saber de reseñas 100% honestas. En fin, quiero hacer hincapié. Al inicio te mencioné el soda pop básicamente como una referencia solo al acorde de ese toque efervescente, y de hecho a grandes rasgos tiene algunos matices pues similares, y es que la salida de este perfume también es parecida a este, con ese toque limón, madera, jengibre y demás. Es decir que mínimamente tiene algún parecido. Ya esta es la tercera fragancia que pruebo con ese toque efervescente, y me estaría preguntando si es que esta va a ser la nueva tendencia ahora. Pues realmente, por la experiencia que he tenido últimamente con este perfume, que me lo estoy poniendo todos los días, es bastante buena, una sensación muy agradable, un perfume adictivo, ese toque de caramelo licoroso con una sensación terrosa, limpia y efervescente. Para mí es algo que destaca bastante, sobre todo con esa salida súper estallosa, por decirlo así, súper chispeante. Lo hace un perfume muy agradable para todo el mundo. Es un perfume que no se siente pesado, pese a toda la construcción que tiene. Y en fin, todo esto hace que, vuelvo otra vez y te repita, que es una muy buena opción a considerar para que le des un ojo y lo tengas pendiente. Y aquí te voy a dejar la reseña del Odyssey Soda Pop para que veas realmente la maravillosidad de este perfume, que divide bastante la opinión pública. Pero aquí te lo dejo para que le des un ojo. Pues ahí te dejo el Badi Al Oud Amethyst Fusion. Ahí te lo dejo.